Empezaremos hablando con la primera ideología, que vendría siendo el conservadurismo. Es una ideología puesta en el siglo XIX por las principales potencias de Europa, como lo vienen siendo Austria, España, Francia, Inglaterra, Rusia y Prusia. Esto se llevó a cabo en lo que viene siendo todo el territorio europeo. Es una ideología que defiende la monarquía absolutista y se enfrenta a cualquier intento de modificarla. A continuación les mencionaré los tres procesos históricos más importantes del conservadurismo. Ok, el primero fue el Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue convocado en 1814 con el objetivo de proceder el ajuste territorial de Europa. En él participaron las principales potencias, las que mi compañero ya se las mencionó. Estas fueron representadas por sus respectivos embajadores. El segundo proceso histórico fue el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Este es llamado también el Segundo Imperio Mexicano. Es el nombre del estado gobernado por Maximiliano como emperador de México. Y este imperio ocurrió de 1863 a 1867. El tercer proceso histórico es la Batalla de Puebla. Esta ocurrió el 5 de mayo de 1862 por las armadas de España, Inglaterra y Francia. Desembarcaron en Veracruz dispuestas a cobrar sus préstamos a México. Y fue porque el emperador de Francia quería establecer una monarquía favorable para Francia y asimismo quería disolver el gobierno constitucional mexicano. El Congreso de Viena tuvo como consecuencia geopolítica, como fue mencionado anteriormente, se impuso el conservadurismo en toda Europa. El imperio de Maximiliano, por lo tanto, tuvo un descontento en Estados Unidos, dado a que creaban una mala reputación después de su primer imperio. La batalla de Puebla tuvo diferentes consecuencias geopolíticas, entre ellas fueron varios conflictos con España y lo que viene siendo Francia. Uno de ellos vendría siendo la Guerra de los Pasteles, que como sabrán fue un intento de conquista de Francia hacia México. Continuaré hablando con la segunda ideología, que vendría siendo el liberalismo político. El liberalismo político es una ideología impuesta en el siglo XVII y XVIII por John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, quienes fueron sus principales ilustradores. Esta ideología nació en Europa, principalmente en Francia e Inglaterra. Esta ideología pone los asuntos económicos del pueblo lejos del gobierno. Ok, los tres procesos de liberalismo político son la independencia de México, que ocurrió en 1810, que fue iniciado el 15 de septiembre con lo que se llamó el Grito de Dolores, por Miguel Hidalgo y Costilla, y fue encabezado por el ejército trigarante, que estaba compuesto por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. El objetivo principal de este movimiento era liberar a México del dominio español. El segundo proceso es la unificación italiana y alemana de 1870 a 1871. Fue un proceso histórico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX y culminó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero. Antes de la formación de un Estado nacional unificado, el territorio de Alemania se encontraba dividido en un mosaico político de 39 estados. Entre ellos destacaban por su importancia económica y política Austria y Prusia. El tercer proceso es la independencia de las 13 colonias. El Reino de Inglaterra había establecido colonias en América del Norte desde 1607, cuando se fundó la primera población permanente de colonos británicos en Jamestown, un estado de Virginia. A lo largo del siglo XVII aumentó la población de este asentamiento y se fundaron muchas otras colonias de origen británico, usualmente dotadas de una gran autonomía en asuntos internos, pero sujetas al dominio de Inglaterra. La independencia de México tuvo como principal consecuencia geopolítica la derrota de los españoles. La unificación italiana y alemana, estos dos países tuvieron un gran aumento de poder tanto económico como social, haciéndose un país más atractivo en vista de otros. La independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, después de este acontecimiento, aumentó todo su poder económico, por lo tanto varios países intentaron comercializar con esto. Continuaremos con la tercera ideología, que vendría siendo el positivismo. El positivismo es una ideología creada a los inicios del siglo XIX por Auguste Comte, en Francia. Esta ideología busca encontrar la verdad por medio de la ciencia, en este caso la ciencia es el único camino. El positivismo
tuvo como procesos históricos la Segunda Revolución Industrial de 1870 a 1914. Se inició a mediados del siglo XIX y fue una segunda fase de la Revolución Industrial. Implica una serie de desarrollos dentro de la industria química, eléctrica, de petróleo y acero. La segunda revolución industrial, desde un punto sociotecnológico, no había una clara ruptura entre las dos. De hecho, fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera revolución industrial. En este periodo se marca el advenimiento de Alemania y de los Estados Unidos como potencias industriales junto a Francia y Reino Unido. El segundo proceso histórico es el Porfiriato. Se le llamó así al periodo en que gobernó Porfirio Díaz. Su poder duró desde 1876 a 1911. Duró 30 años en el poder. Y durante este periodo ocurrieron grandes acontecimientos como la creación del ferrocarril, la ganadería tuvo un gran desarrollo, la agricultura no tuvo mucho desarrollo ya que faltaban recursos. Las clases sociales estaban muy marcadas y también tuvieron problemas porque los obreros que trabajaban en los campos tenían largas jornadas de trabajo, como aproximadamente 15 horas y tenían muy bajo salario. El tercer y último proceso histórico es el imperialismo chino. Este se llevó a cabo entre 1911 y 1950, donde se puso fin al absolutismo chino y se impuso un gobierno comunista. Sus principales representantes son Sun Yat, Chen Chang, Chiang Kai-shek y Mao Zedong. La segunda revolución industrial tuvo como consecuencias geopolíticas la expansión del capitalismo en diferentes regiones, así es en Estados Unidos, Inglaterra y Europa Occidental. El porfiriato tuvo la creación de ferrocarriles y el telégrafo en México. Eso no se considera consecuencia geopolítica, pero es una consecuencia muy resaltante del país. La consecuencia geopolítica es que abrió el paso a diferentes empresas extranjeras para poder comerciar en el país mexicano. El imperialismo chino tuvo como consecuencia geopolítica el aumento del comercio con el resto de Europa y Asia. Estas tres ideologías influenciaron de una manera drástica en diferentes factores, tanto económicos como sociales y políticos, mayormente en el siglo XIX. Hubieron varios cambios que aún se ven reflejados hasta nuestros días. Uno de esos cambios tan importantes sería el continuo aumento de poder en Italia, Alemania y Estados Unidos, siendo países atractivos desde el aspecto político. El capitalismo en México no se queda atrás, ya que es algo que nos influye a todos como ciudadanos. Igualmente, el capitalismo influyó en bastantes países, aumentando de una manera drástica en lo que viene siendo el aspecto económico. La distribución de culturas occidentales influyó de manera social al resto del mundo.